En primer lugar, dar, dar las gracias a ISEP por haber contado conmigo para que tuviera este pequeño espacio para poder hablar de un concepto de trabajo que, bueno, ha marcado un poco mi vida y que además marca las clases que suelo ofrecer, que son más dirigidas al tratamiento de la disfagia en general. Entonces, he elegido como una base conceptual de un poco un resumen de lo que sería, pues, lo que es para mí el tratamiento global de la persona con disfagia. Entonces, he tenido a bien titular esta sesión o este momento, tendremos como terapia de deglución centrada en el alimento, que es un concepto en el que yo intenté nominar de alguna manera el enfoque de trabajo que hoy os quería presentar. Eh, Creo que es lo mejor que podemos hacer en esta hora, no intentar dar demasiados conceptos sobre disfagia, sino ir a lo que podría ser una base a la hora de planificar nuestros tratamientos. Entonces, bueno, pues siempre es de agradecer que cuenten con uno para este entorno virtual y poder ofrecer un poco, pues, mi visión de lo que es el tratamiento de la disfagia. Como han explicado, yo trabajo en un par de centros, vivo en Madrid, trabajo en Madrid y dentro de esa labor que hago asistencial, por un lado, trabajo en un centro de nuevas tecnologías y de terapia intensiva, aplicando protocolos específicos de terapia intensiva a personas con disfagia o con afasia, y estoy en una unidad de disfagia en el servicio de otorrino del Hospital Quirón Salud, donde ahí exclusivamente desarrollo una labor de evaluación, seguimiento, control de la persona con disfagia. He tenido la suerte de poder coordinar un libro específico de disfagia en el año 2009, donde, bueno, vamos a hablar de todo lo que es el abordaje más general a lo largo de 800 páginas. Y además, pues coordino el grupo de trabajo de disfagia de la Asociación Española de Profesionales de Análisis Sensorial, que aglutina a profesionales que se encargan un poco de ese análisis del alimento desde el mundo de la tecnología del alimento, de la nutrición, y bueno, creamos un grupo de trabajo específico para la persona con disfagia, donde ya pues llevamos varios años ya pudiendo desarrollar nuestra labor. Terapia de deglución centrada en el alimento. Bueno, tradicionalmente la terapia de deglución creo que cada vez ha sido más conocida. Conocemos enfoques rehabilitadores, como pueden ser maniobras, electromiografía de superficie como uso de biofeedback, eh, eh, terapia cráneo, eh, eh, tenemos PDCS de corriente directa o estimulación magnética transcraneal, porque son distintas, o enfoques compensatorios, como puede ser la higiene oral, enfocar el uso de espesantes. Pero creo que de esa terapia de deglución poco se habla de un gran protagonista, y al final la terapia de deglución tiene varios protagonistas. Uno es la propia persona con disfagia, otro suele ser su entorno, otros somos los terapeutas que aplicamos esa terapia, pero también el alimento es un gran protagonista de ella. Y por lo menos una cosa que descubrí yo llevo ya 16 años en la práctica clínica, es verdad que siempre que me presentaban pues, métodos de rehabilitación de la disfagia, no siempre se le daba importancia al alimento, es decir, pero bueno, esta persona tiene un problema con su alimento. Yo tengo que enfocar la rehabilitación también dirigida a que pueda alimentarse, a que pueda ir a lugares donde iba antes que estaban relacionados con el alimento. ¿Dónde está el alimento dentro de esta rehabilitación? Entonces, muchas veces se planificaba la rehabilitación como un enfoque puramente motórico, sensorial o de los dos, y la persona pues se le iba evaluando y en el momento que podía comer más cosas pues se le iba permitiendo, pero no siempre el alimento tenía cabida dentro de, de la terapia. Entonces, la terapia de deglución centrada en el alimento, la TDCA, yo la reconozco como un proceso de razonamiento clínico, porque es un proceso de razonamiento clínico y como tal
supone un proceso cognitivo que nos va a permitir una toma de decisiones relacionadas con el alimento. Es decir, yo enfoco la terapia de deglución con perspectiva hacia el alimento. Por lo tanto, analizar varios procesos que hay alrededor del alimento me van a permitir poder tomar decisiones en cuanto a la alimentación de la persona, por ejemplo, o en cuanto a qué alimentos puedo utilizar dentro de la terapia. Por lo tanto, es un proceso de razonamiento clínico que, al menos de forma indirecta, lo podríamos englobar dentro de lo que se conocen las prácticas centradas en la persona. Es decir, las prácticas centradas en la persona son enfoques que ponen en el ojo principal a la propia persona, que es la que tiene el problema. Es decir, la terapia de deglución centrada en el alimento es un proceso de razonamiento clínico cuyo eje principal es la persona, su entorno y su alimento, evidentemente, buscando siempre solucionar su situación patológica y buscar su mayor bienestar, porque la salud implica ambos conceptos. Y, por supuesto, dirigido a la persona con disfagia para resolver sus problemas con el alimento. Realmente nos encontramos a la persona con disfagia y, evidentemente, presuponemos que hay un problema con el propio alimento. Es decir, si no tuviéramos que conceptualizar la disfagia la vamos a definir o la vamos a conceptuar desde dos puntos de vista. Es decir, es una condición, la persona tiene una condición en la que se le imposibilita el procesado oral del alimento o manejo del mismo desde la cavidad oral hasta el estómago. A partir de ahí podríamos diferenciar entre una disfagia orofaringea cuando ese problema está exclusivamente en el tracto orofaringeo o incluso primer tercio del esfínter esofágico superior, o una disfagia esofágica cuando es el esófago el que tiene esa dificultad. Dentro de esta condición, muchas veces también vamos a tener dificultades pues, con la parte de presentación del alimento, anticipación, no tanto de forma patológica, pero sí de forma influyente. Pero también, aparte de una condición, supone una restricción dentro del desempeño de la vida diaria de la persona que la sufre, porque muchas de las actividades de la vida diaria que desempeña en su vida cotidiana y en su comunidad están representados en el alimento bien de forma directa o al menos de forma indirecta. Por lo tanto, una persona con disfagia va a tener una imposibilidad para manejar el alimento que le va a poner en riesgo desde dos puntos de vista. Es decir, desde un punto de vista nutricional, desde un punto de vista de hidratación y también desde un punto de vista de seguridad. Es decir, la persona con disfagia tiene un riesgo para su seguridad porque el alimento puede contaminar la vía aérea y puede generar una situación que, unida a otras comorbilidades, le puede llevar a la muerte. Además, como decíamos, puede tener un riesgo en su nutrición o su hidratación también por un problema de eficacia, lo cual también puede acrecentar esa comorbilidad. Y, por supuesto, también va a crear un problema en la relación con el alimento. Es decir, la persona con disfagia de pronto abre los ojos en el mundo, tiene un problema, una condición nueva y ya no se puede relacionar con el alimento como se venía relacionando antes. Aquí muchas veces encontramos una pequeña diferencia entre el tratamiento en población infantil y población, digamos, más adulta. Yo, a lo mejor no lo he explicado antes, pero me dedico más a la población adulta, pero muchas veces pues, hablo con compañeras que se dedican a solucionar problemas de la población infantil y es verdad que encontramos una pequeña diferencia entre el adulto que ya ha hecho esa relación con el alimento a la hora de introducir o de utilizar algunas características del alimento, como veremos luego, que en población infantil no se han tenido por qué dar. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer cosas. Entonces el trabajo es igual de bonito. Al final se hace un acompañamiento, una escucha activa de la persona para poder guiarle en su nueva relación con el alimento para que pueda cubrir sus necesidades de nutrirse e hidratarse de forma eficaz y segura y, por supuesto, volver a ser una persona autónoma dentro de su vida diaria. Nos vamos a encontrar diferentes condiciones en la persona con disfagia y nos vamos a encontrar una persona en la que tiene una restricción para poder tomar el alimento y se alimenta por una vía complementaria o alternativa y otra condición en la que la persona está comiendo por boca. A partir de ahí
nos podemos encontrar diferentes condiciones. Una condición en la que yo me encuentro a una persona, un paciente con disfagia, donde ni siquiera el alimento está representado. Es decir, es una persona que su condición, véase por la propia disfagia o por algunas comorbilidades, no le permite tener ningún contacto con el alimento porque hay un riesgo enorme. Nos podemos encontrar con unas condiciones en las que, bueno, la persona no tiene acceso al alimento como tal, pero esto va a ser una pequeña diferencia, porque sí que empezamos a trabajar a lo mejor con sus propias secreciones, con pequeños volúmenes de alguna determinada, vamos a llamar sustancia o alimento modificado, y luego nos vamos a encontrar un avance mayor donde la persona se está alimentando por una vía alternativa, pero tiene un acceso limitado al alimento en unas determinadas condiciones. A partir de ahí, podemos entrar ya en una condición donde la persona pues, ya se está empezando a alimentar de forma oral con un acceso restringido a determinadas texturas. Y esto es un concepto importante porque tradicionalmente a la persona con disfagia no se le restringen alimentos. No deberíamos restringirle alimentos en cuanto a que él tenga contacto con esos alimentos, sino restringir a lo mejor formas de presentación del alimento. Es muy habitual decir a la persona con disfagia, usted tiene disfagia, no puede comer melón. No, a lo mejor lo que tiene es problemas con alimentos que sueltan líquido, pero eso no quiere decir que tenga que restringir un determinado alimento de su dieta, porque a lo mejor lo puede adaptar en otras condiciones. Esto es muy importante explicarlo, porque muchas veces el paciente con disfagia deja de tomar cosas porque no sabe que las puede tomar de otra forma, en otra textura o en otras condiciones. Luego también nos encontramos con personas que tienen lo que yo llamo como un acceso desconocido al alimento, es decir, su situación no es controlada y van probando, algunos alimentos los toman, otros no, entonces no terminan de tener muy claro que pueden tomar, saben que hay cosas que les va mal, pero no hay nadie que controle esa situación. Y luego, gente que puede tener un problema, pero que tiene un acceso libre al alimento y todavía nos quedan trabajar determinadas cosas para mejorar su condición. Tenemos que tener en cuenta que la persona con disfagia, aunque estadísticamente, proporcionalmente dentro de nuestra población, hay muchas probabilidades de que como ciudadanos acabemos teniendo disfagia, bien por la edad o bien por posibles comorbilidades que nos puedan llevar a tener una disfagia, la persona con disfagia muchas veces está olvidada del circuito de atención y muchas veces no es controlada, a lo mejor es evaluada en un momento dado y luego no recibe atención de ningún tipo. Entonces, una cosa que en mi experiencia he ido viendo, la persona con disfagia sufre atención por exceso o por defecto, no atención por exceso, sino se le pide, se le pautan normas por exceso y algunas se peca de defecto. Por ejemplo, es muy habitual que a cualquier persona con disfagia se le mande espesante. Entonces, a lo mejor le estamos metiendo en una condición de acceso restringido sin que nadie, un logopeda, le haya hecho una evaluación exhaustiva. Entonces, a lo mejor luego le evalúas y dices, mire, a lo mejor no tiene que tomar espesante y puede tomar agua utilizando una determinada maniobra o tal. Luego tenemos gente que a lo mejor su situación está en una situación de defecto, es decir, nadie le valora, por lo tanto entra en un acceso desconocido, se pone en riesgo y al final es un paciente que te acaba llegando porque pues, hace infecciones respiratorias de repetición o se malnutre y nadie sabe por qué. Entonces ya haces una evaluación, pones un poco de luz, la persona sabe cómo se tiene que alimentar y su condición mejora. Por lo tanto, ¿qué manejo del alimento podemos hacer de forma terapéutica o por lo menos a través de un seguimiento y control de cada una de estas situaciones? La escala Fields es una escala que a mí me gusta mucho, la escala de Fujishima, que es una escala con 10 niveles. ¿Por qué os propongo esta escala? Ahora os lo explicaré. Esta escala habla de 10 niveles dependiendo del grado de severidad de la disfagia, pero sobre todo centrándose mucho en el alimento. Es decir, tenemos un nivel 1 donde la persona su deglución es imposible y no puede tener ningún contacto con el alimento y ni siquiera es posible realizar un entrenamiento de la deglución, hasta un nivel 10 donde el paciente ingiere todo con normalidad. Este tipo de escalas son muy útiles en rehabilitación porque nos permiten ir nivelando al paciente, posicionándole en un nivel y por lo menos
ir viendo cómo hay una escala progresiva en los tratamientos terapéuticos que proponemos. Entonces, cada uno de esos niveles se pueden corresponder con algunas de las condiciones que yo os estaba indicando anteriormente. Como veréis, ahora han aparecido unos cartelitos en rojo donde se habla de diferentes, vamos a llamar estrategias o sí, estrategias terapéuticas que podríamos dirigir dependiendo de, pues la persona está en una condición muy afectada o la persona está en una condición menos afectada, donde a lo mejor simplemente tenemos que tener en cuenta la reología del alimento que va a tomar. Eso se puede corresponder con diferentes escalas, niveles de la escala FIL. Por ejemplo, tendríamos el nivel 1, donde estamos pues, con una persona donde no podemos entrenarle con ningún alimento. Por lo tanto, no le vamos a poder dar nada de alimento, pero eso no quiere decir que no se pueda trabajar a lo mejor con sabores básicos, ¿vale? Y de ahí vamos avanzando y tenemos también el trabajo con receptores de TRVP1, que hablaremos de ellos también, la estimulación térmica con alimento, las adaptaciones del alimento, el análisis funcional del bolo para entender cómo le podemos adaptar el alimento en una escala típica dirigida a la persona con disfagia o las características reológicas del alimento cuando simplemente tengo que tener en cuenta pues algunas características que particularmente la persona tiene dificultades con ella, pero con otras no, y se está alimentando prácticamente con normalidad. Pues bueno, vamos a ver hoy un poquito algunas de esas estrategias terapéuticas. Lo que yo llamo adaptación del alimento motivacional podría ser la técnica del aireado. Esta técnica la empezamos a utilizar hace ya bastantes años en un movimiento que creé con una compañera que se llama Disfagia con Gusto. Disfagia con Gusto, además, tiene un blog, es disfagiacongusto.wordpress.com, donde pues nosotros adaptábamos alimentos a través de técnicas donde pues a lo mejor podríamos generar una sensación gustativa de la persona y trabajar a lo mejor a nivel de sus secreciones sin ponerle en riesgo con un bolo. Entonces, no es lo mismo proponerle un plan terapéutico basado en el entrenamiento de unas maniobras deglutorias con su propia saliva, que también habrá que entrenar ese tipo de maniobras, o empezar a meter algún tipo de sensación gustativa que sea significativa para la persona. Entonces, para eso se empezó a utilizar la técnica del aireado. La técnica del aireado viene de la cocina molecular. Esto ya en 1969, en un congreso de física, ya se empezó a hablar de la posibilidad de poder empezar a modificar las texturas de los alimentos como forma lúdica de disfrutar del alimento. Entonces, pues una de esas técnicas que han ido emergiendo es el aireado, es decir, generar un componente de aire, que al introducirlo dentro de la boca genere una sensación que haga que al ser todo aire pueda desaparecer y generar una serie de sensaciones gustativas, unos cambios seguramente en las secreciones orales de la persona y poder entrenar una nueva condición para ir adelantando niveles sin que sea un bolo como tal. En este caso, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo de un aireado de jamón serrano. Es decir, un paciente que tenía muchas ganas de comer jamón serrano, pero que evidentemente por su condición no podía tener acceso a ese alimento, pues yo un día, una sesión, planteé trabajo de deglución utilizando un aireado que dejaba un aroma, vamos a decir, una sensación gustativa parecida al jamón serrano. Es importante decir que este tipo de técnicas son motivacionales, es decir, no sirven para alimentar. Y también, al ser motivacionales, tampoco hay que utilizarlas todos los días hasta que desmotivamos al paciente o se cansa de ello. Al paciente hay que estimularlo, hay que motivarlo, hay que sorprenderle, hay que cambiar, ¿vale? La técnica del aireado la vamos a hacer con diferentes aparatos. Lo primero es un aparato aireador, es decir, es un compresor que va a soltar aire, va conectado a un tubo normalmente de goma, cuyo extremo nos vamos a encontrar dos posibilidades. Ese tubo puede ir enganchado a una pipeta microperforada de laboratorio o a una piedra porosa. Cuidado con esto porque venden kits específicos de cocina molecular
y sé que la gente encuentra piedras porosas que se utilizan en los acuarios. Cuidado con esas porque sueltan piedrecitas y eso higiénicamente no es lo mismo. Por lo tanto, os invito siempre a utilizar productos preparados para el fin de alimentación, ¿vale? Entonces, al final, eso lo que va a hacer es que un compresor de aire suelte aire y a través de ese final yo decida si meter mucho o poco aire. La pipeta microperforada va a soltar aire a un flujo distinto, menor que la piedra porosa, por lo tanto la burbuja de aire será mayor, con la piedra porosa será menor. Todo esto va a ir dirigido a un alimento que yo he hecho líquido, es decir, cualquier alimento que yo quiera convertir en aireado, tengo que haberlo batido bien para que no tenga impurezas y tiene que haberse quedado como mucho en una consistencia no muy densa, no más densa que un zumo de melocotón. Ese producto, ese líquido, ese alimento tiene que ir acompañado de un producto y existen diferentes productos. Normalmente en cocina molecular se utiliza la lecitina de soja. También tenemos el Air Instant, que lo vende Smooth Food, que es lecitina de soja más maltodextrina. Si vamos a utilizar el Air Instant, puede utilizar la pipeta de laboratorio microperforada. Estas pipetas de laboratorio no van bien con la lecitina de soja porque no va a hacer una burbuja en condiciones. Entonces, para la lecitina de soja vais a necesitar la pipeta microperforada. Y a su vez, la pipeta microperforada va a servir para el producto de Air Instant. Entonces, yo al final tengo un producto hecho, cuidado con las alergias, ¿vale? Eso es muy importante y el aireado pues me va a permitir pues eso, diferentes tamaños de burbuja. Es decir, si utilizo la pipeta microperforada, la burbuja va a ser levemente mayor. ¿Por qué es tan importante lo de la burbuja? Porque a paciente más severo, a paciente más afectado, es mejor que la burbuja sea mayor porque lo otro va a ir generando, se va a ir acercando a lo que sería una espuma con un pequeño ya residuo. Por lo tanto, para pacientes muy, muy afectados que estuvieran en ese nivel 1, nos vamos a tener que ir a un uso de la pipeta microperforada con el componente de lecitina de soja más maltodextrina. ¿Vale? Entonces, se echa una pequeña cantidad de agua. En este caso yo lo he hecho de Fanta. Aquí abajo lo he hecho con una terapia de enmascaramiento, es decir, le he echado un colorante y la persona pues lo tiene que intentar diferenciar cuál tiene más limón que el otro. Y este de aquí está hecho con Coca-Cola. A ver, es que tenía otra foto de Coca-Cola, pero la he quitado. Vale, entonces, esta sería una técnica. Esta técnica se puede acompañar de trabajo con sabores básicos, sensaciones gustativas básicas. Sobre esto hay mucho mito sobre que las sensaciones gustativas están colocadas en determinadas partes de la lengua, olvidaos de eso. Metís una sustancia, la saliva ya se encarga de distribuirla por toda la lengua. Es verdad que hay personas que a lo mejor pueden tener mayor representación o mayor sensibilidad, no vamos a decir representación, pero estadísticamente en población normal no nos podemos basar en este circuito. Sensaciones básicas, que no sabores, porque no es lo mismo, sensaciones básicas van a ser 5, ¿vale? El dulce salado, el ácido y el amargo, y el umami, con el tiempo irán apareciendo más. Estadísticamente, ¿qué nos dice la ciencia? De que vamos a modificar más el flujo de saliva, sobre todo con el umami y con el ácido. Parece que el amargo también va a tener algún efecto. El dulce y el salado tenemos sobre todo más referencias a través de la experiencia de los clínicos. Es decir, los clínicos sabemos que cuando trabajamos con el dulce, si es algo más representativo para la persona, pues va a poder salivar más. En mi experiencia, el umami genera un mayor flujo de saliva y el ácido pues tiene más efectos a lo mejor en ayudar a generar ese reflejo de glutorio, por ejemplo. Entonces, pues bueno, esta podría ser una de las técnicas. Estas técnicas las podemos combinar con sensaciones olfativas, porque una cosa es el gusto, la sensación gustativa, que era lo que os decía antes, y otra cosa es el sabor. Y el sabor va a ser la conformación del olfato, la sensación gustativa, y la sensación trigeminal, que me la va a dar la sensación o el manejo sensorial de lo que a nivel oral estamos recibiendo. Entonces, vamos a poder juntar, por ejemplo, esa técnica de sensaciones gustativas básicas con algún olor que pueda ir emparejado.
ejemplo, bueno, ahora os pongo algún ejemplo. Tenéis que tener en cuenta que una cosa es el olfato ortonasal y otro es retronasal. Entonces, lo que vais a trabajar con cualquier sensación de que huela a la vez que coma algo, esa sensación va a ser ortonasal, digamos, vía externa de la nariz. Hay veces que se trabaja con sensaciones olfativas significativas, o tenemos también ejemplos de trabajo de sensaciones olfativas básicas, como ha sido con el COVID, donde os podéis encontrar incluso kits de 4 sensaciones olfativas básicas que nos permiten rehabilitar la pérdida del olfato en esa estadística de gente que no lo recupera en los primeros meses post-COVID, ¿vale? Y podemos, esas sensaciones olfativas también, juntarlas con sensaciones gustativas, porque luego dentro de la boca, cuando yo estoy comiendo, estoy alimentándome, esas moléculas suben vía retronasal y también permiten hacer un acceso al olfato. Por ejemplo, en este caso yo he hecho un aireado de vino y como veis en la cuchara yo he puesto un tapón y ahí lo he impregnado de aroma de queso. ¿Por qué? Porque era algo significativo para la persona, era como tomarse una tapa en un bar. Entonces estamos trabajando algo significativo con esa terapia de maniobras específicas de deglución. En este caso lo que he hecho es una espuma de Coca-Cola y lo que he hecho es un aireado de limón para darle esa sensación ácida que busca la gente que siempre que quiere tomarse una Coca-Cola tiene que ser con una rodaja de limón. También podemos plantearnos la estimulación de receptores orofaciales. Sabemos que a nivel intraoral existen unos receptores orofaciales que responden a determinadas sustancias químicas, como puede ser el ácido, la capsaicina, a través bien del picante, como puede ser el chili, o la pimienta negra, y también el mentolado. Entonces, estas sustancias sabemos que permiten estimular a nivel orofacial aspectos relacionados con la deglución e incluso con la tos. De hecho, tenemos estudios cada vez, referencias más importantes con el uso de la capsaicina en el paciente con disfagia post-ictus y en el paciente con disfagia adulto mayor, ¿vale? Lo que más se suele estudiar es el uso de la capsaicina pura. La capsaicina pura la vamos a encontrar sobre todo más en chile picante y tal, algo menos en pimienta, pero también tenemos experiencias de algunos estudios en adultos mayores que se les sometía a oler aceite esencial de pimienta negra durante 1 minuto de forma diaria y eso tenía un efecto en la frecuencia de la deglución. Parece ser que algo menos en el mentolado, aunque tenemos experiencias en Japón de aguas gelificadas con mentolado, y el ácido es algo que se repite mucho en la literatura científica. Al final son agentes químicos que bien a través del calor o bien a través de una pequeña, vamos a decir, más agresión química, consigue estimular unos receptores que permiten que se mejore la frecuencia de deglución y también en algunos casos se utiliza para estimular la tos, como puede ser la capsaicina o el ácido cítrico, porque podéis encontrar incluso un test de tos con ácido cítrico para estimular la tos. Incluso en algunos casos se ha utilizado para trabajar la regulación de problemas de tos crónica. Por lo tanto, sabemos que tenemos una representación de estos receptores, ¿vale? En diferentes zonas a nivel orofacial o incluso del esófago. También tenemos la posibilidad de trabajar estimulación térmica con protocolos de hielo picado. Los protocolos de hielo picado están descritos, tenemos un estudio de Pisegna de 2018 donde incluso ella tiene un protocolo que podemos utilizar en toma de decisiones para ver, primero, pues bueno, está muy bien descrito en el artículo. Primero se hacen unas pruebas, 3 intentos, con 2 trocitos de hielo de 5 por 7 milímetros, o sea, está todo súper bien descrito, y se ve cómo reacciona la persona. A partir de ahí, se le somete a una especie de protocolo durante 6-8 semanas, donde de forma diaria se entrena con hielo picado. En ese estudio podéis encontrar el antes y el después, sobre todo está dirigido para personas que tienen mucho residuo a nivel oral, y bueno, el pre y el post se observa que hay cambios. Sobre todo, otra cosa importante es que no se asoció ningún caso de neumonía, porque bueno, sabéis que muchas veces la gente asocia enseguida que no se le puede dar nada de agua a una persona con disfagia. El hielo picado podéis asociar que es agua y a ver si lo va a aspirar.
Entonces, los pacientes que se sometieron a este estudio, que fueron 9 en total, ninguno se dio la neumonía y en todos los casos se vieron mejoras. Esto muchas veces se utiliza también en la evaluación. Cuando vamos a hacer una evaluación instrumental, primero damos algo de hielo picado para ver si la persona es capaz de reaccionar a nivel de glutorio, porque si no reacciona con un estímulo frío potente, pues entonces a lo mejor incluso paramos el protocolo y tenemos que seguir trabajando. Tenemos alguna experiencia de algún grupo japonés que incluso ha mezclado protocolos de hielo picado con capsaicina. Y bueno, se ha observado que ha tenido algo de mejora más significativa que otros tratamientos que son habituales. Por lo tanto, en esa persona con una condición de restricción de la vía oral, fijaos cuántas cosas tenemos, ¿no? Es decir, permitidme que vaya a este panorama desolador que os había puesto antes de la persona que no se alimentaba, que parece que no tiene acceso a nada, y ahora entendéis lo de la representación del alimento. Fijaos que, bueno, tenemos siempre todo esto sometido a una evaluación, es decir, siempre al paciente hay que evaluarlo para no ponerle en riesgo. Tenemos que tener en cuenta que el aumento del flujo de sus secreciones le puede crear una situación de disconfort y que también tenemos que atender a condiciones de higiene oral, es decir, después de hacer estas técnicas tenemos que hacer una higiene oral exhaustiva, ¿vale? Pero vamos a tener diferentes abordajes, desde la estimulación gustativa, control del flujo salivar con sensaciones gustativas básicas, trabajo de receptores TRVP1, protocolos de hielo picado, estimulación térmica con alimentos para mejora de la frecuencia de deglución o de la activación de la deglución. Y al final con esto lo que vamos haciendo es preparar a la persona para que pueda alimentarse por vía oral, bien porque conseguimos que controle mejor sus secreciones, bien porque la frecuencia de deglución aumenta o bien porque activa mejor su deglución. Entonces, al final nos metemos en otro panorama. La persona puede empezar a tomar alimentos. Creo que cualquier decisión de que la persona pueda tomar alimentos debe de estar supeditada siempre bajo una evaluación exhaustiva clínica de la deglución. Eso es importante. Entonces, ahora que ya empezamos a hablar del alimento, os quería proponer una reflexión sobre lo que serían elementos activadores en ese procesado oral del alimento. Es decir, una vez que el alimento ya va a entrar en la cavidad oral, pues qué cosas pueden activar ese alimento. Entonces, veréis que hablo también mucho del análisis del bolo, porque llevo muchos años investigando sobre el bolo alimenticio, sobre cómo se construye el bolo alimenticio. Entonces, una vez que el alimento está en la boca, nos vamos a encontrar varios elementos activadores dentro de dos grupos. Elementos activadores que van a influir en el procesado oral del alimento para formar ese bolo, y luego lo que serían elementos activadores que van a generar que ese bolo sea deglutido. Es decir, al final, el alimento, cuando entra en la boca, tiene que ser procesado. Y luego ese procesado tiene un objetivo, cambiar la condición del alimento para que este sea deglutido. En tanto en cuando la severidad de la persona sea la que nos encontremos, vamos a tener que ir a lo mejor eliminando elementos activadores de la deglución en el procesado oral, porque la persona no puede masticar, por ejemplo, pero sí que vamos a tener que tener en cuenta cómo tiene que ser ese bolo que tiene que tragar. Entonces, como elementos activadores del procesado oral, nos vamos a encontrar la propia semántica del alimento, o lo que representa el alimento para la persona, es decir, la persona se va a sentir más llamada a seleccionar o aceptar un alimento según sea significativo para él. Y esto muchas veces en el adulto lo tenemos más fácil que en el mundo infantil. Bueno, no te creas, porque en el mundo infantil también es más fácil esa motivación por lo novedoso, pero va a ser a lo mejor distinto. También un elemento activador va a ser el instrumento que elijamos y el volumen para poder meter el alimento dentro de la boca, y una vez dentro de la boca nos vamos a encontrar características reológicas que vamos a tener en cuenta, como puede ser la dureza del alimento, la fragmentabilidad, la adhesividad y el propio volumen del alimento. Una vez que ese alimento ha sido transformado en un bolo, tiene que llegar la deglución, y la deglución llega gracias a condiciones de tamaño de partícula,
cohesión, grado de humedad, deformabilidad o incluso presiones respiratorias. Es decir, llega un momento en el que la boca dice, esto es un bolo, esto lo puedo tragar, y lo traga, ¿vale? Entonces, pues bueno, deberíamos reflexionar más sobre el bolo cuando estamos analizando a la persona con disfagia, porque de ese bolo, por un lado, podemos adaptar el alimento teniendo en cuenta lo que su boca no puede hacer y le tenemos que dar desde el exterior, y luego, por otro lado, podemos comprender lo que ha pasado en su boca si analizamos correctamente el bolo. Entonces, mirad, yo os quería enseñar, a ver, ha tardado en cargarse. En una investigación que hicimos, en la que participé yo, trabajamos con 39 sujetos sanos, desde el punto de vista de que no tenían ningún problema neurológico, no tenían restricción en los alimentos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en cierto modo, demostrar que no existe la masticación normal. Por eso es tan importante hacer un razonamiento clínico por el alimento de la persona, porque cada terapia la vamos a tener que individualizar y tenemos que entender lo que pasa dentro de la boca. Como veis, aquí os estoy presentando un total de 10 bolos. Yo lo que hice en este estudio fue presentar a 39 personas 6 alimentos diferentes. Uno de ellos era la zanahoria. Entonces, nosotros analizábamos diferentes variables y una de ellas era, teníamos que analizar el número de ciclos masticatorios desde que la persona metía el alimento en la boca, lo procesaba y llegaba a un punto en el que la persona consideraba que yo lo iba a tragar. Entonces, en ese momento, pues lo expulsaba y nosotros lo analizábamos. Como veis, nos encontramos diferentes bolos en los que la persona considera que lo tiene que tragar. Pues hay gente que son bolos más líquidos, aquí veis uno muy líquido, aquí veis uno muy compacto. Es decir, como veis, hay gente que le va a influir más el tamaño de partícula y hay gente que seguramente busque más un grado de cohesión, ¿vale? Que son aspectos fundamentales en la persona con disfagia. Cuando nosotros íbamos al laboratorio, lo que cogíamos era, metíamos el mismo trozo de zanahoria en un texturómetro, que es un aparato que hace 2 compresiones al alimento y nos da una curva de las características reológicas de dureza, adhesividad, fragmentabilidad. Entonces, el aparato nos decía que ese alimento supondría 45 ciclos masticatorios. Pero nosotros nos encontramos tal variabilidad en ciclos masticatorios de que había gente que en 10 masticaciones ya lo había tragado y ya decía, no, yo ya lo tragaría. Y había gente que hacía a lo mejor 50. Entonces nuestra media fue 25. Es decir, pues no hay un ciclo masticatorio fijo, es decir, hay otro tipo de influencias que va a hacer que la deglución se desencadene. Bien, tamaño de partícula. De hecho, hay estudios, hay tesis incluso de análisis de los bolos, modelos matemáticos, donde intentan saber cuál es la fórmula de un bolo y más o menos se llegó a la conclusión de que había un tamaño de partícula específico de 2 newtons en determinados alimentos duros, un grado de humedad de un 30% o incluso un grado de cohesión del 20% como mínimo. Es decir, para determinados alimentos necesitamos una cohesión, para otros alimentos más duros necesitamos que el tamaño de partícula sea hasta un punto en el que yo cuando lo vaya a tragar, al final pensadlo, es lógico para que si se va a una vía aérea, se va por la vía aérea, pues no me produzca un atoramiento. Entonces, bueno, el ser humano, dentro de su relación con el alimento, hay gente más impulsiva, menos impulsiva, hay gente que come el alimento de una determinada manera, va cambiando esas condiciones. Entonces, es muy importante analizar en nuestros pacientes pues que veamos qué es lo que han hecho con el alimento dentro de la boca, porque nosotros podemos decir, mire, usted necesita más ciclos masticatorios, usted no tiene ningún riesgo, usted puede manejar el alimento de esta manera. En este caso, os quería enseñar también el cacahuete. El cacahuete también, por ejemplo, el cacahuete, el texturómetro, la cantidad de nosotros que estuvimos trabajando, nos salían 28 ciclos masticatorios y fijaos que nos salieron hasta 12. Entonces, evidentemente, al final la persona tendía a deglutir antes el alimento de que estuviera supuestamente preparado como una papilla. Y nuevamente aquí veis gente que lo deja como muy cohesionado y luego hay gente que
deja el bolo con un tamaño de partícula, es decir, en ese momento esta persona recibe como referencia el tamaño de partícula y otro va a recibir bien la humedad o bien la cohesión. Por lo tanto, factores desencadenantes de la deglución, podríamos decir, esto está pendiente de publicar en un libro que tenemos que sacar dentro de poco, el tamaño de partícula, por ejemplo, va a ser menor desencadenante, el tamaño de partícula va a tener que ser menor en alimentos duros, pero sabemos que en alimentos blandos, como pensad en un plátano, no va a tener tamaño de partícula. El plátano va a necesitar un tamaño de partícula más grande porque lo que va a tener que dar es una información de cohesión. La cohesión va a necesitar más saliva y, bueno, al final lo que se llama un punto máximo de cohesión antes de la deglución. La cantidad de saliva parece ser que también puede ser un desencadenante importante. Esto se ve mucho en pacientes de cáncer de cabeza y cuello. La respiración también, porque sabemos que la presión, una pérdida de presión subglótica, puede hacer que la deglución no se desencadene o no se desencadene a tiempo que favorezca la aspiración, ¿vale? ¿Y la persona con disfagia? Pues la persona con disfagia vamos a tener que atender específicamente a condiciones como son el tamaño de partícula, la adhesividad, la cohesión y el grado de humidificación. Pues si hacemos una revisión de la literatura, los atributos que tenemos que tener en cuenta en la persona con disfagia es que pues, algunos autores hablan de que debería ser como suave. Yo creo que por suave, evidentemente, podemos entender que no se refiere a un alimento con un tamaño de partícula bastante llamativo, sino que la persona va a tener que masticar bien el alimento, se le va a tener que proponer un alimento con una baja dureza que no suponga un mayor tamaño de partícula. La adhesividad también va a ser algo importante. Alimentos pegajosos van a influir en el manejo de propulsión o de fuerza lingual o de movilidad lingual, por lo tanto no le van a venir bien a la persona con disfagia. Por lo tanto vamos a tener que disminuir la adhesividad y unido a lo de suave y liso vamos a tener que obtener más cohesión. Por lo tanto, un alimento útil para empezar con una persona con disfagia sería baja adhesividad, alta cohesión, ¿vale? Es decir, un alimento que se podía corresponder con lo que sería un nivel 4, seguramente un nivel 3, 4 de la escala ITSI. A medida que vamos subiendo en esta escala internacional de adaptación del alimento, lo siguiente que vendría sería una dieta picada y húmeda, donde veis que el tamaño de partícula ya empieza a tomar partido, pero es una partícula pequeña que va acompañada de salsa para dar más información a través de la cohesión. Tanto estas directrices reológicas, ¿vale? Si queréis que os lo explique más despacio, nos tomamos un día un café y os lo explico más despacio, pero esto tiene, como os decía, quería hablar un poquito en general, ¿vale? Sobre esto, sería importante también que dentro de la terapia de deglución centrada en el alimento, hablemos de las nomenclaturas de diferentes países. Y es que es verdad que cada país tiene su nomenclatura. El país referencia a la hora de adaptar el alimento va a ser Japón. Japón tiene un programa que es el Smile Care Food, que es un programa que los alimentos, pues el Ministerio de Industria en 2016 hizo un estudio exhaustivo de cómo le tenía que decir a la industria del alimento que preparar el alimento para la persona con disfagia, entonces se creó este programa, los alimentos tienen esta pegatina y se crearon diferentes niveles del 0 al 5, desde un alimento gelificado a un alimento tipo más puré, más cohesionado, más de fácil masticación. Entonces, la persona con disfagia es evaluada, se le dice, mire, usted se debería alimentar en un nivel 2. La persona se mete en internet y se compra sus alimentos, que a veces puede encontrar en un supermercado, fácilmente etiquetado. Problema resuelto. En España, aunque parece que estamos muy lejos de eso, ya desde este año y el anterior, ya se está empezando a tener en contacto la industria del alimento y las personas con disfagia. Esto incluso desde el grupo de AEPAS también estamos luchando por ello, para que lleguemos a este tipo de modelos. En Reino Unido tenemos estos descriptores, que aunque son de hace más años, están muy bien, entonces os podéis encontrar niveles de dieta, sobre todo más en el ámbito hospitalario, nivel A, nivel B, nivel C, nivel D y nivel E, a medida que se va avanzando en
hacia una dieta normal, ¿vale? En España estamos más influenciados por la ITSI, que es una iniciativa que empezó en 2013. Yo he referenciado la de 2019 porque el nivel 7 se dividió en dieta regular y fácil masticación. Entonces aquí se buscan 7 niveles que irían desde líquido normal, fino, a líquido espesado en diferentes consistencias hasta llegar a un puré que conectaría con la parte de los sólidos, que sería dieta picada y húmeda, dieta suave de fácil masticación, dieta suave de bocado pequeño, perdón, dieta de fácil masticación y dieta regular. Deberíamos tener un consenso internacional, pero al final parece que esto va tendiendo un poquito más a que ocurra como el modelo japonés. Entonces al final cualquier persona que tenga disfagia pues tendrá, siempre sujeta a una buena evaluación, acceso a un alimento cada vez más fácil, ¿vale? Con los líquidos pasa un poco igual. Los líquidos, voy a poner esta primero, los líquidos se cambia su condición si la persona tiene problemas para beber a través de lo que se conoce como los espesantes, ¿vale? Los espesantes antiguos eran de almidón, que es un derivado del maíz, de tubérculos, que daban un resultado de, bueno, el líquido cogía cierta densidad, pero esa densidad dentro de la boca no era útil porque las condiciones orales hacían que cambiara su densidad rápidamente, y luego a efectos visuales el agua tenía un mal aspecto. Entonces se fue cambiando a lo que conocemos hoy como espesantes de goma santana, que permiten un aspecto más llamativo y más aceptable, y luego dentro de la boca soportan mejor diferentes condiciones, ¿vale? A día de hoy ya se están introduciendo espesantes tipo gel también incluso. Entonces en esto ya se ha avanzado bastante. ¿Por qué os decía lo de las condiciones orales? Porque dentro de la boca tenéis que pensar que la lengua, la masticación o las propias condiciones de temperatura suponen un reto para el bolo. Es decir, si yo espeso un alimento y lo meto dentro de la boca, ese alimento se va a encontrar con unas condiciones. El efecto cizallamiento de la lengua va a hacer que el bolo pueda perder esa condición de densidad que yo contaba. Entonces, a lo mejor estoy metiendo un espesante de almidón tipo néctar y rápidamente se me licúa porque la persona necesita varios segundos o varios intentos de deglución, y al final lo que traga es un líquido parecido, en una densidad parecida al agua. La goma santana parece que aguanta mejor ese tipo de condiciones, efecto cizallamiento, temperatura, otro tipo de condiciones que presenta la persona con disfagia. Yo en su día incluso hice porque a veces analizo productos para personas con disfagia, entonces en YouTube podéis encontrar, si metéis análisis objetivo de producto para persona con disfagia, hice un análisis objetivo de un agua gelificada. Entonces, objetivé que el cizallamiento de la lengua y las condiciones orales de la boca mediante un protocolo que tengo yo hecho para la persona con disfagia era apto ese producto. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que los productos los tenéis que probar, tenéis que analizarlos bien y tenéis que ver que las condiciones en las que se va a someter en vuestro paciente, que otro paciente van a ser distintas, son las adecuadas, ¿vale? En 2019, el grupo de Bolívar sacó un estudio muy interesante donde se fue comparando diferentes grados de densidad medido en milipascales con seguridad a la persona con disfagia. Entonces, si bien es cierto que tradicionalmente a la persona con disfagia se le espesaba el producto en néctar, miel y pudding, a lo que se va tendiendo es a que empecemos a dejar esos descriptores que son subjetivos y los espesantes vengan ya con un descriptor numérico objetivo de usted échele esta cantidad y el espesante va a tener esta densidad sí o sí. Entonces se descubrió que hay como un límite de densidad en el que a partir de ese límite ya empieza a ofrecer seguridad a la persona, es decir, por debajo de ese límite no ofrezco seguridad, por lo tanto ya sabemos que esa tendencia que se le dice a la persona con disfagia de usted vaya espesando cada vez menos el alimento, es una tontería, no vale para nada. Y luego hay un punto en el que por mucho que espese, ya no voy a hacer que dé más seguridad a la persona o incluso le puedo generar más
residuo. Por lo tanto, eso parecía estar entre los 250 milipascales y los 800, 1400, lo que podría estar entre lo que conocemos un líquido néctar y un líquido miel, entre un danacol y un yogur griego, para que os hagáis una idea, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, ahora en el otro lado, en la que la persona ya tiene acceso al alimento, tenemos también muchas cosas que hacer, es decir, tenemos que adaptar el alimento para darle seguridad, tenemos que fijarnos en la reología del alimento y del bolo para darle eficacia y poder tener un mejor procesado oral del alimento, tenemos que analizar el bolo de esa persona para poder darle respuestas a cómo hay que adaptar su alimento y poder personalizar los tratamientos y viajar hacia una normalización, ¿vale? Es decir, al final, normalizar no significa recuperar el, el, el no tener ningún alimento, el no tener una restricción de alimentos, ¿vale? Es decir, normalizar significa que la persona con disfagia pueda disfrutar de su alimentación sin miedo, sin temor, es decir, una dieta puré también hay que normalizarla, es decir, comer diferente no significa comer peor, por lo tanto, normalizar también significa ir acompañando a la persona con disfagia o también guiándole en este proceso. Entonces, el poder ir analizando su alimento permite que vayamos personalizando sus pautas y la persona vaya teniendo otra relación con el alimento y sepa qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer y pueda hacer una mejor toma de decisiones y se encuentre más empoderado a la hora de decidir su dieta, ¿vale? Por lo tanto, para terminar, os quería poner como ejemplo algunos casos. Por ejemplo, me encontré con un paciente que tenía un daño cerebral asociado a una hipoxia, en lo que estaba en un estado de mínima conciencia, portador de una traqueostomía, perdón que le falta una S, no fenestrada y con balón, con una monitorización constante además, y sin reflejo de tos, y necesitaba pues utilizar un tosedor mecánico, aspiración. Entonces, en ese caso estábamos en un nivel 1 con él. Pero yo empecé a trabajar con él a partir de sensaciones gustativas, sensaciones olfativas, a partir de las propias secreciones, buscando diferentes maniobras y pudimos llegar a un nivel 2 con él. Incluso estamos empezando a llegar a avanzar a un nivel 3. Por lo tanto, yo tuve que representar el alimento dentro de esa condición. Es decir, no le podía dar de comer, porque evidentemente no se desencadenaba nada y no había... Pero empecé a representar el alimento desde pues, técnicas como las que os he descrito. Y al final, esa deglución cada vez va siendo más efectiva y te encuentras, pues, porque, por ejemplo, este paciente a día de hoy está decanulado y ya sus secreciones, ya tose y ya nos podemos plantear empezar a trabajar con otros tipos de bolos o incluso hacer una evaluación instrumental de su condición. Por ejemplo, me encontré a un paciente que después de un ictus en un núcleo lenticular, que es una vía baja y fundamental a la hora de analizar las redes funcionales de la deglución en el cerebro, que además encima venía de un cáncer de Cabuni por radiación, de una disfagia previa y también los efectos de la edad. Entonces, este paciente tiene varias comorbilidades. El efecto de la edad, porque a partir de los 65 años la deglución se deteriora, el efecto de la disfagia post-radiación y ahora un ictus. Por lo tanto, me encontré un paciente que ya estaba compensando antes y ahora con una disfagia severa, pues se intentó hizo un intento de alimentación en el hospital y fue fallido. Por lo tanto, con este paciente sí que empezamos a plantearnos trabajar de forma terapéutica con bolos determinados. En este caso se vio que bolos a 2,5 y a 5 ml era una buena solución para trabajar a nivel oral. Estuvimos trabajando también con componentes de capsaicina y térmico y también con ácido, con ice chips o con protocolo de hielo picado porque todavía generaba mucho residuo. A partir de ahí el paciente mejoró y empezamos a ver que era capaz de tomar pequeños volúmenes de agua. Entonces fue ya muy útil poder entrenar una determinada cantidad bajo condiciones de higiene oral con volúmenes de agua a un nivel que habíamos verificado con evaluación instrumental, porque como estoy en el hospital se la podemos hacer y lo veo, y para poder entrenar su deglución. Entonces al final es un paciente que va cada vez avanzando más. Luego me encontré con un paciente que estaba en estudio por debilidad motora generalizada,
con cuadros de bronquiestasias, síndromes de apnea centrales desde el primer año de vida y tenía estaba traqueostomizado, ¿vale? Y bueno, prácticamente desde el nacimiento. Tenía infecciones respiratorias recurrentes y además tenía un aperistaltismo esofágico. Entonces, con él fue un trabajo muy bonito porque empezamos a representar el alimento desde búsqueda de texturas que podía tomar de forma segura volúmenes pequeños, y fue un trabajo precioso que podríamos hablar largo y tendido con él, donde se le retiró la sonda nasogástrica y a día de hoy se está alimentando por vía oral y además está bebiendo agua desde hace 6 meses sin que haya habido ya cuadros, o sea, las infecciones respiratorias frecuentes se han eliminado. ¿Y por qué? Porque se planificó un trabajo a nivel de maniobras de deglución para potenciar la sensibilidad laríngea, unido a un trabajo de representación del alimento, y poco a poco fue empezando a tolerar el alimento en cantidades controladas, ¿vale? Y luego, pues bueno, me voy encontrando con pacientes no me quiero alargar mucho para dejar el turno de preguntas, donde pues voy avanzando en esta escala FILS hasta pacientes incluso con una condición donde, pues, bueno, a lo mejor es un paciente que ya está comiendo por boca y que ya no se usa una vía enteral, como es un paciente en el que tuvimos que desarrollar un protocolo Frazier porque no toleraba el espesante. Entonces lo que hicimos fue instaurar unos hábitos de higiene oral exhaustiva con un control de ingesta de agua fuera de la alimentación normal, mientras que la nutrición no podía beber agua en esos momentos y tomaba el agua espesada. De un modo u otro, yo os quería dejar mi mail por si alguien tiene alguna consulta y alguna cosa que no le haya quedado clara. Esta es mi dirección de un blog donde suelo compartir información relacionada con este tipo de técnicas, ¿vale? Así que si queréis ahora puedo quitar mi presentación y estar a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, ¿vale? ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag experienciaisep. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.